entrar a la iglesia y que yo sé que Dios van a seguir creciendo cada semana y wow, gracias a Dios, hoy tenemos casi doble que tenemos el domingo pasado, amén. Amén. Entonces, el próximo domingo quizá que vamos a tener más, amén, pero vamos a practicar la buena forma, ok, es muy importante que nosotros entendemos que es una buena forma y vamos a cuidar y mantengan la distancia. Yo no tengo nadie cerca a mí, de más cerca a mí tiene como 12 pies desde que yo estoy. Y vamos a cuidar los hermanos que están entrando a la iglesia dentro de ese tiempo. Pero vamos a entrar. Amén. Amén. Vamos a entrar y recibir el tiempo de adoración. Un tiempo con Dios en comunión como iglesia. Amen. This morning we're going to continue to talk about God reacts to our response. Y esta mañana vamos a continuar hablando de cómo nosotros reaccionamos o Dios reacciona a nuestras acciones. And I want you to make sure that you're ready because I may call on some of you to read some verses this morning. Y espero que algunos estén listos porque vamos a leer algunos mensajes y voy a llamarles a algunos para leerlos en la pantalla. We're going to go ahead and read this morning the verses that we're going to be in today. Y vamos a leer algunos de los versículos que vamos a tener listos para hoy. You'll find that in 2 Chronicles Y vemos, chapter 7. y vemos esto en Segunda de Crónicas en el capítulo 7, And we're going to read verse 14 and verse 15. en los versículos 14 y 15. And let's, Jordan, if you could read those verses real loud, or you could actually maybe lower the mask just to read. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Amen. Let's go ahead and have a word of prayer this morning. Brother Gustavo, hermano Gustavo, si tú puedes orar, por favor. Señor y Dios, eterno Padre omnipotente, que vive por debajo del cielo, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú dices en tu palabra que mejor es un día que muy fuera de ellos, Señor. Gracias por este culto, por estas alabanzas que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por el mensaje que nuestro pastor va a sostener en este día, nos dice de manera especial y que estas palabras, Señor, queden encajadas en nuestros corazones. Bendice cada uno de los hermanos que han venido y los que no han podido llegar, Señor, pues tú sabes por qué. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. We have been talking about God reacts. Y hemos estado hablando de cómo Dios reacciona. And what does he react to? ¿Y a qué Él reacciona? He reacts to our response. Y reacciona a nuestra respuesta. Our response to what? ¿Y nuestra respuesta a qué? Difficult times, A los tiempos difíciles, trials and tribulations, a todas las tribulaciones de nuestra vida correct decisions in our life. y corregir decisiones que tomamos en nuestras vidas. Our life consists of a constant decision-making process. Y nuestra vida consiste en un proceso de tomar decisiones el día a día. And our decisions are based on our relationship with God. Y nuestras decisiones basadas en las cosas que hacemos con Dios. Good relationship with God Una muy buena relación con Dios results in great decisions in life. resulta en tomar buenas decisiones en la vida. Bad decisions in life Y tomar malas decisiones en la vida results in difficult times. resulta en tiempos difíciles. The growing pains of more difficulties in a person's life. Estos dolores de crecimiento en la particularidad de cada una de nuestras vidas. Our goal is to be like Job. Y nuestra meta es ser como Job. Job suffered a great time of difficulty. Él sufrió muchos tiempos de dificultades. And during these two great difficult moments of his life,
Y durante estos dos momentos difíciles de su vida, where he lost all of his wealth, donde primero perdió todas sus riquezas, where he lost all of his servants donde perdió a todos sus sirvientes, through death or being taken away, ya fuese porque fallecieran o porque se los habían quitado, where he lost all of his children, donde perdió a todos sus hijos, where he lost the respect of his wife perdió el respeto de su esposa and the health of his body, y la salud de su cuerpo, Job stayed faithful to God. Job se mantuvo fiel a Dios. The Bible says that he did not in any way Y la Biblia nos dice que en ningún momento did he deny God él negó a Dios or sin with his mouth o pecó con su boca or any deed. o de ninguna otra manera, No, we find that when all of this happened to Job, sino que vemos que cuando todo esto le sucedió a Job, in chapter 1 verse 20, en el capítulo 1, en el versículo 20, Job arose Job se levanta and he took action. y toma acción. He ripped his coat. Él rasga su manto, He shaved his head Se in af- humility. se afeita la cabeza en señal de humildad He sought God. y busca de Dios. He began to worship. Y empezó entonces a alabarle. Remember later what I said. Si recuerdan luego lo que dije, Job was seeking God porque Job estaba buscando a Dios in a great trial, a time of trial and tribulation. en un tiempo de muchas dificultades y tribulaciones. And we find that Job found that God is in control. Y vemos que Job descubrió que Dios siempre está en control. You see, when he shaved his head, Porque cuando él se corta y se afeita la cabeza, that was a way of demonstrating humility. era una manera de él demostrar humildad. When he fell down on the ground in worship, Y cuando cae de rodillas al piso y le alaba a Dios, that was a way of demonstrating humility. eso fue también una manera de demostrar humildad. And the Bible says he worshiped. Y la Biblia nos dice que él alaba, He sought God Almighty. de que él buscó de Dios Todopoderoso. He knew where to go for help. Él sabía a dónde buscar ayuda. And we saw that Job's actions said God is in control. Y vemos que sus acciones dejan claro de que Dios estaba en control. And we saw that Job was saying, I know in whom I believed. Y vemos que Job decía que yo sé en quién debo confiar. He believed in the God that I am. Y él creía en este Dios, en el yo soy. And in that verse in 7:14 of Second Chronicles, Y en estos versículos de Segunda de Crónicas, en capítulo 7, versículos del 14 y al the 15, word says, if my people, la palabra nos dice, si mi pueblo, which is called by my name, quien ha sido llamado por mi nombre, well, that's what Job was doing entonces esto es lo que estaba haciendo Job. when he began to worship. Él empezó a alabar, He called on the great I am. llamó a este gran yo soy. You see, he was called by God Almighty. Él había sido llamado por Dios Todopoderoso. He knew that he was God's people. Él sabía que era del pueblo de Dios He knew that he had been called by his name. y sabía que había sido llamado por Dios. Remember later that I said, Y recuerden luego que él dijo, Job knew that it was the great I am y Job sabía que él era el gran yo soy and that he was the servant of God. y que él era un sirviente de Dios. And that we found later that Job also knew and believed in his creator. Y vemos también más adelante que Job creía también en la creación de Dios. God said, I have created. Y Dios dice, yo he creado, In Isaiah 54. en Isaías 54. And he goes on and he says that there is nothing that has been made Y nos dice que no existe nada que no haya sido hecho that could overcome us. que pueda superarnos. In verse 17 of Isaiah 54, En el versículo 17 de Isaías 54 it says, and this is the heritage nos dice, y esta es la herencia of the servant of God, del sirviente de Dios, and that their righteousness is of him. y que de las verdades de él Thus saith the Lord of hosts. y del juicio de él vendrá mi salvación. God said, nothing that he has created Y nos dice Dios que nada de lo que él haya creado will
terminate our soul. va a destruir nuestra alma, That he has determined de que Él ha determinado, that we may come out against it de que vamos a luchar en contra de esto and that we can condemn it. y de que podemos condenarlo. Do you believe in that God? ¿Crees tú en este Dios? Do you believe in the God that has created all things? ¿Crees tú en este Dios que ha creado todas las cosas? Do you believe in the God that has made it allowed it so that we could have such a virus? ¿Vas a creer en este Dios que ha permitido que suceda este virus incluso? We are created to overcome. Y es porque hemos sido creados para superar estas cosas. And we are created to be his servant. Y somos creados para ser sus sirvientes. And then we found last week Y vemos ahora, la semana pasada, he said, "My peace I give unto you." donde nos dice que mi paz os doy a ustedes, God has given us his peace. porque Dios nos ha dado su paz. And last week I talked to you about how peace comes. Y hablamos la semana pasada de cómo se da esta paz. And we found that peace comes through prayer, supplication, and thanksgiving. Y vimos que esta paz viene a través de oración, de súplica y de sacrificio. That if we pray De que si nosotros oramos and we make supplication y hacemos súplicas and that we have thanksgiving, y damos gracias, we found in Philippians chapter 4 verse 7 encontramos en Filipenses en el capítulo 4 that we have the peace of God. que entonces tendremos la paz de Dios. And that peace surpasses all understanding. Y esta paz sobrepasa cualquier tipo de entendimiento. You have problems, Si tienes problemas, you have difficulties. si tienes dificultades, You need the peace of God. necesitas de la paz de Dios. And it should surpass all understanding. Y esto va a sobrepasar todo entendimiento. In verse 7 it says that the peace of God keeps your heart and mind through Jesus Christ. Y nos dice en el versículo 7 que este entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. You have no peace? Si no tienes paz, Maybe you don't have the Lord Jesus Christ. quizás es que no tienes al Señor Jesucristo. Is your mind troubled? Si tu mente tiene problemas, Maybe you don't know the Lord Jesus Christ. quizás no conoces al Señor Jesucristo. But the Bible clearly teaches Pero la Biblia claramente nos enseña that if we who are Christians, de que si nosotros que somos cristianos, if we pray, si oramos make supplication, y hacemos súplicas and give thanksgiving, y damos gracias, that his peace will keep our hearts. entonces su paz va a morar en nuestros corazones. And it will keep our minds. Y esto va a mantener nuestras mentes. And it is done through Jesus Christ. Y solo se hace a través de Jesucristo nuestro Señor. Do you have peace? ¿Tienes paz? Now this morning I want to begin Y esta mañana quiero empezar the last thought. con este último pensamiento. The last thought is connected to all the other thoughts. Y este último pensamiento está conectado a todos los pensamientos. And it is found in 2 Chronicles chapter 7. Y lo vemos en Segunda de Crónicas en el capítulo 7. And it's found in verse 14 and 15. Y lo vemos en los versículos 14 y 15. And the important thing to take hold of Y lo importante que debemos de llevarnos de aquí is the promise of God. es esta promesa de Dios. You see, Job demonstrated by his reaction Job demostró a través de su reacción that he knew who needed to hear him. que él sabía quién era que tenía que escucharle. He knew if he needed forgiveness, he knew who needed to forgive him. Él sabía que si necesitaba perdón, quién era que podía perdonarle. And he knew that if he was to be healed of the situation, he knew that only God could do it. Y él sabía que si necesitaba sanar su situación, sabía a quién pedirle esta sanación. Job's reaction stated that. Y la reacción de Job dejó claramente esto. He knew God needed to hear what was going on. Él sabía que Dios necesitaba escuchar lo que le estaba sucediendo. Job said several times if there was anything that he had done to reveal it to him. Y Job incluso le dijo que si había hecho algo en el pasado, le pidió a Dios que se lo revelara. Show me. Enséñame.
He wanted to know. Él quería saber. Remember, the Bible says that Job was an upright man. Y sabemos que la Biblia nos dice claramente que Job era un hombre justo. A person who is upright wants to know if they do something Y wrong. una persona que es justa quiere saber si algo ha sido incorrecto en sí. But the other reaction of Job demonstrated that he knew only God could change the circumstances of his situation. Pero la reacción que él tuvo demostró que solamente Dios podía cambiar las circunstancias y él sabía que solo Dios las podía cambiar. You see, that same mind, Y esta misma mentalidad, the same power este mismo poder that Job demonstrated que demostró Job in such a difficult trial of life, en estos momentos tan difíciles de su vida, God wants us to also have. Dios quiere que nosotros también los tengamos. You see, it wasn't just for Job. Porque esto no era solamente para Job, Job is a illustration of life, porque Job es solo una ilustración de la vida, an important example of how to handle life. y un importante ejemplo de cómo nosotros debemos manejar nuestras vidas. He was considered one of the richest, if not probably the richest, of 4 men in the world. Porque él era considerado en ese momento uno de los hombres más ricos o el más rico de 4 personas en todo el mundo en ese momento. And he was stripped of everything. Y a él le quitaron absolutamente todo. He went from being one of the most influential people in the world Pasó de ser una de las personas que más influenciaba el mundo en ese momento to having nothing, a tener nada, to losing his entire family, a perder toda su familia, 10 of which died, 10 de los cuales fallecieron. one of which turned their back on him. Uno de ellos le dio la espalda And he lost all of his health y perdió toda su salud, to the point that he would die at any moment. al punto donde él podía morir en cualquier momento. But yet the Bible says, Sin embargo, la Biblia nos dice in everything that happened, que en todo aquello que sucedió, his dealing with the situation su manera de tratar la situación was worship. fue alabanza, Worship. alabarle, Adoración. adoración, Worship. adoración. Praying. Seeking God. Buscar de Dios, orar. You see, that's what we need. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Let's consider what the Word of God says here in this text. Si consideramos lo que nos dice la palabra de Dios en este texto, What did God say about Job in chapter 1, verse 8? ¿y qué dijo Dios de Job en el capítulo 1, en el versículo 8? Brother Jose, if you could read Job chapter 1, verse 8, please. Job 1, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Look at what God said about Job. Si vemos lo que Dios dice de Job, He said to Satan, le dice a Satanás: have you considered my servant Job? ¿no has considerado a mi siervo Job? Do you ever wonder if maybe at some time in your life that God has said that about you? ¿Has considerado si Dios alguna vez ha pensado de esta manera sobre ti? You see, the verse says, if my people. Porque el versículo nos dice: mi pueblo. Are you part of God's people? ¿Eres parte tú entonces de este pueblo de Dios? See, Job was part of God's people. Porque Job sí era parte de este pueblo de Dios. And Satan said, no, I haven't considered Job, or I don't want to consider Job. Y Satanás le dijo: no había considerado a Job, o mejor dicho, no quiero considerar a Job. We find that later he says, you put a hedge about him, so I don't even consider him. E incluso vemos más adelante que le dice: no, pero tú lo tienes protegido a él, no me interesa a él. I don't even mess with Job. Yo ni siquiera me meto con él.
Because you put a hedge about him. porque tú pusiste tu protección sobre él. Is your life and my life such that Satan doesn't even want to mess with us? Y son nuestras vidas de esta manera que Satanás no quiere ni siquiera considerarnos a nosotros. That would be very hard to obtain. Esto sería muy difícil de obtener. And God says, my servant Job, Pero Dios dice, mi sirviente Job, that there is none like him in all the earth. que no existe nadie como él en toda la tierra. I don't know if Job was the richest man materialistically in the world. Yo no sé si Job era el hombre más rico en todo lo material, But there is one thing I am positive about. pero si hay algo en lo que yo estoy positivamente claro, In the sight of God, es que a la vista o los ojos de Dios, Job was the richest man spiritually alive in the world. Job era el hombre más rico espiritualmente en el mundo. Because God said it himself. Porque Dios mismo lo dice. There is none like him in all the earth. No hay otro como él en toda la tierra. Nowhere. En ningún lado. He's the best there is. Él es el mejor que hay. And then he goes on to say, a perfect and upright man. Y luego entonces sigue diciendo, un varón perfecto y recto. Wow. Pastor, we can't compete with Job. Y diríamos, bueno, nosotros no podemos competir con Job. Perfect, Perfecto, upright. recto. We can't compete with that. No podemos competir con esto. We can't call down the power of God based on that type of relationship. Nosotros no podemos llamar a Dios basado en este tipo de relación. Oh, but you're so mistaken. Pero estamos equivocados. Oh, this morning, if you are saved by the grace of God and by the blood of Jesus Christ, Porque esta mañana, si sabes que has sido salvo y has sido ungido por la gracia de Dios, we have that same credential right there mentioned here in the Word of God. nosotros tenemos también esta misma credencial, como lo dice la palabra. In the sight of God, Y a los ojos de Dios, because of Jesus Christ, por Jesucristo, we are perfect and upright. nosotros somos perfectos y rectos. God is having the relationship with us based on Jesus Christ. Porque Dios está teniendo esta relación con nosotros a través de Jesucristo. And because of Jesus Christ, Y gracias a Jesucristo, we have that same relationship that Job had with God. tenemos esa misma relación que tenía Job directamente con Dios. Now remember what I said. Y recuerden lo que les dije, It's not because of us. no es por nosotros, It's because of the Lord Jesus Christ sino que es por Jesucristo, that we are upright de que nosotros somos rectos and that we are righteous y de que nosotros somos justos in His sight. en sus ojos. Isn't that what the Bible says? ¿Y no es esto lo que nos dice entonces la palabra? That we are righteous in His sight? De que nosotros somos justos y rectos en sus ojos. So wow, Entonces, wow, we're halfway there. ya estamos a la mitad del camino. God said Job was righteous and upright. Porque dijo que Job era recto y justo y perfecto. But wait a minute, Pero esperemos un momento. there's more. Hay más. One that feareth God Aquel que es temeroso de Dios and it skeweth evil. y es apartado del mal. Oh, wait a minute. We just ventured into problems. Y entonces ahora entramos un poquito en problemas. You see, Job went that day, according to the Bible, Porque entonces Job va en este día, según lo que dice la Biblia, to make sacrifice for his 10 children. a hacer un sacrificio por sus 10 hijos. And the Bible says that Job did that Y la Biblia nos dice que Job hizo esto because he was concerned porque estaba preocupado that they may have sinned against God. de que ellos habían posiblemente pecado en contra de Dios. What was the difference between Job and the 10 children?
¿Y cuál era la diferencia entonces entre Job y estos 10 hijos? You see, Job was maintaining, according to the Word of God, he was maintaining the relationship between the children and God Almighty. Y lo que estaba haciendo Job en esto, como ejemplo, es que estaba intermediando entre sus hijos y Dios a través de él. Because the Bible says he went to make sacrifice. Porque la Biblia nos dice que él fue que fue a hacer sacrificio. He was doing what God required to help his children, Y él estaba haciendo lo que Dios les requería para ayudar a sus hijos, that God might forgive them, para que Dios les pudiera perdonar. and that the sacrifice Y que este sacrificio would cleanse their sins. iba a limpiar sus pecados. The difference between Job La diferencia entre Job and his children y sus hijos is his children es que sus hijos obviously did not fear God. no temían de Dios. They abused their relationship. Ellos habían abusado de su relación. They didn't fear God. Ellos no eran temerosos de Dios. My question this morning is, Y mi pregunta esta mañana es, have you ever lost sight of fearing God? ¿alguna vez has perdido la meta o la vista de ser temeroso de Dios? Do you know what I'm talking about? ¿Sabes de lo que hablo? That sin which so easily besets you? Este pecado que tan fácilmente te arropa. That sin that comes to your life, Este pecado que viene a tu vida and because of the desire y que por el deseo and the temptation y la tentación and knowing that you are saved through the blood of Jesus Christ, y este conocimiento de que sabes que has sido salvado por la sangre de Cristo and that your sins have been forgiven, y que tus pecados han sido todo perdonados and you walk under the covering of the blood of Jesus y Christ. que caminas bajo ungido de la sangre de Jesucristo. But that sin which so easily besets you Pero este pecado que tan fácil te acecha comes against your life, viene en contra de tu vida and that desire possesses you, y este deseo entonces se apodera de ti and it overcomes you, y te sobrepasa and you fall. y entonces caes. You see, we begin to fear after the fall, Como ven, empezamos a tener miedo luego de la caída. right? What happens when the sin comes? ¿Qué pasa entonces cuando viene el pecado? The Holy Spirit says, El Espíritu Santo nos dice, you know better than that. tú sabes más de ahí. You've been bought with a price. Tú has sido comprado ya y pagado con un precio. You have been bought with the blood of Jesus Christ. Has sido comprado con la sangre de Jesucristo. Remember those sins Recuerdan estos pecados that cause you que te to causan, remember you're supposed to fear God? recordar que tienes que ser temeroso de Dios. See, he said, not only did Job fear God, Y nos dice que no solamente Job era un hombre temeroso de Dios, he says he hated evil. sino que era apartado del mal. And sin comes upon us Cuando el pecado venga sobre nosotros, because we forget porque nos olvidamos how holy God is lo santo que Dios es and what he wants us to be y lo que Él quiere que nosotros seamos and where he wants us to go y a dónde Él quiere que nosotros vayamos and the things we need to accomplish for his sake. y las cosas que nosotros necesitamos lograr para su gloria. We forget his will, Nosotros nos olvidamos de su voluntad and Satan overcomes us. y Satanás entonces nos arropa And we forget the hate y nos olvidamos del odio against sin, en contra del pecado and we fall. y entonces caemos. You see, God said that Job was perfect and upright, Porque Dios nos dice que Job era perfecto y era recto. but yet he feared God Sin embargo, también era temeroso de Dios and he hated sin. y él odiaba el pecado. And we are perfect and upright in the eyes of the Lord through Jesus Christ. Y nosotros somos varones perfectos y rectos ante los ojos de Dios a través de Jesucristo. But we forget to fear him, Pero a veces nos olvidamos de tenerle miedo. and we forget to hate the sin Y a veces olvidamos tenerle odio al pecado, which so easily besets us. que tan fácil nos arropa.
And because of that, sin comes. Y debido a esto, el pecado viene a nuestras vidas. And lying comes to us. Y la mentira viene hacia And nosotros. adultery comes to us. Y el adulterio viene a And nosotros. fornication comes to us. Y la fornicación viene a nosotros. Disrespecting our parents comes to us. Faltarles el respeto a nuestros padres viene de aquí. Taking that which does not belong to us comes to us. Tomar aquello que no nos pertenece viene a nuestras vidas. Not loving our neighbors comes to us. No amar a nuestros vecinos viene hacia nosotros. And forgetting to be careful how we worship God Y tener, please us. y tener cuidado de cómo adoramos a Dios nos trae placer. We need to fear God. Y necesitamos temerle a Dios. And we need to hate evil. Y necesitamos odiar el mal. Look at 1 Peter 2:16. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, Let us read that verse nos dice lo siguiente, to help understand. para que nos ayuden a entender un poco. Hermano Gustavo, lea ese versículo, por favor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Oh, what a good verse. Y qué versículo más bonito. What a great verse for us. Qué gran versículo para nosotros. It tells us we have been free. Nos dice que nosotros hemos sido libres. We have the payment of sin paid for. Porque nosotros tenemos este pago del pecado ya pagado por nosotros. We are upright in the eyes of God. Y que somos rectos en los ojos de Dios. We are righteous in His sight. Y que somos rectos en sus ojos. And because we have this liberty, Y debido a que tenemos esta libertad, we must be careful nosotros tenemos que tener cuidado. because Satan uses it against us. Porque Satanás va a usar esto en nuestra contra. And when you and I forget to fear God, Y cuando nosotros se nos olvida ser temerosos de Dios, and when we forget the badness of sin, y cuando nos olvidamos de lo malo que es el pecado, because we have been free, porque hemos sido puestos libres, sin is nearby. el pecado siempre se encuentra cerca. And failure is close by. Y también fallar se encuentra cerca. And doom is knocking at our door. Y la condenación estará tocando nuestras puertas. You see, Job didn't forget anything. Como ven, Job no se olvidó de ninguna de estas cosas. He didn't think about himself being perfect. Él no pensó en sí mismo ser una persona perfecta. He didn't look at himself as being righteous. Él no se veía a sí mismo como una persona recta. No, you know what I think Job concentrated on more than anything? Yo lo que creo en que Job se concentraba mayormente His hatred of sin en su odio hacia el pecado and his fear of God. y su miedo a Dios. You see, I don't think Job sat there every day thinking about, I'm righteous. Yo no creo que Job se sentaba todos los días a pensar, soy un hombre recto. I don't think Job was thinking about that he was upright. Y no creo que él se sentara también a decirse a sí mismo, soy un hombre virtuoso. No, I think Job thought about, I know who God is. Yo creo que él se sentaba todos los días a pensar, yo sé quién es Dios. I know the I am. Yo conozco al yo soy. I know that he has created all things. Y conozco que él ha creado todas las cosas. I know that he is in control. Y sé que él está en control. I know that he gives us peace. Sé que él nos da paz. I know it's from him that I can talk to and communicate to. Y sé directamente que puedo hablarle y puedo comunicarme con él. I know that he's the only one who can forgive. Y yo sé que él es el único que me puede perdonar. And I know he is able to heal. Y sé que él también puede sanar. You see, that's what I think Job thought about. Esto es lo que yo creo que Job pensaba Not todos los about the días. fact No sobre el hecho that his sins were already paid for. de que sus pecados ya habían sido pagados. Not that he was righteous and upright in the sight of God. No de que él era recto y virtuoso delante de los ojos de Dios. He feared God. Porque él temía de Dios. He went to make sacrifice for his children Y él fue a hacer sacrificios por sus hijos. because he feared God. Porque él temía a Dios. He went to make sacrifice for his children Él fue a hacer sacrificios por sus hijos. because he knew in his heart Porque él sabía en su corazón they had probably sinned. que probablemente ellos habían pecado.
Where is your mind today? Entonces, ¿dónde están nuestras mentes hoy día? Peter said, we are free. Pedro nos dice que nosotros somos libres. We are free. Somos libres. We have been saved by the grace of God. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. We have been purged by His blood. Y hemos sido sacados y limpiados por su sangre. We have been presented to God as a holy people, Y hemos sido presentados a Dios como gente santa, righteous in His sight, rectas a sus ojos, through the blood of Jesus a Christ. través de la sangre de Jesucristo. But Paul says, Pero Peter- Pablo nos Peter dice, says, Pedro nos dice, be careful pero tengan cuidado that you don't use your liberty de que tú no utilices tu libertad in a bad way en una forma mala to commit sin, para cometer pecado to forget to fear the holy God y que se te olvide ser temeroso de Dios and be against sin. y estés en contra del pecado. Oh, my friends, Pero bueno, mis amigos, sin has become a pretty picture. que el pecado se ha convertido en una buena imagen. Sin is easily received. El pecado se está recibiendo de manera muy fácil. Sin is not a bad thing anymore. Ya el pecado no se considera algo malo hoy día. It's only bad if you talk about it, Es solo malo si hablas de ello, not if you do it. no si lo haces. If no one knows you're doing it, it's okay. Si nadie sabe que lo estás haciendo, todo está bien. You see, sin has become acceptable. Porque el pecado se ha convertido en algo aceptable. It has become an issue to compromise over. Se ha convertido en algo por el cual nosotros hacemos incluso hasta compromisos. It's been recognized as something that can be ignored. Lo reconocemos como algo que podemos simplemente ignorarlo We play it down. y le damos menos importancia. It's not a big deal. No es algo importante. That's why we have the problems we have today. Y por eso es que tenemos los problemas que tenemos hoy día. That's why women dress like they have no clothes on. Por eso las mujeres se visten como que no tienen ropa. That's why it's important for men to have these big bulgy muscles. Y por eso es importante que los hombres estén fuertes y tengan todos estos músculos fuera. They put on these tight shirts Y se ponen estas camisas apretadas so that their muscles in their chest show. para que se muestren todos estos músculos de su cuerpo. So that if they do their arm like this, the shirt might split. Para que si levantan los brazos, la camisa se puede expandir o romper. So if they turn their back and they do like this, the shirt might split. Que incluso si se voltean y hacen así de esta manera, fácilmente se rompe su camisa detrás. And what do the women do? ¿Y qué hacen las mujeres entonces? No se necesita traducción para. No fear. No hay miedo. We have forgotten what God says about sin. Y nos hemos olvidado entonces de lo que Dios dice del pecado. And we need to remember. Y tenemos que recordar. And here in Second Chronicles chapter 7, God reminds us of some things. Y aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, Dios nos trata de recordar unas cuantas cosas. And next week, Y la próxima semana we're going to talk about it. vamos a hablar sobre esto. Remember what Peter says. Recuerden lo que nos dice Pedro. Live as free people, Vivan como gente libre, but do not use your freedom pero no utilices tu libertad as a cover-up for sin. como un pretexto para hacer lo malo. Live as the slaves of God. Y vivan como esclavos de Dios. You see, slaves had to keep a certain direction. Como recuerdan, los esclavos tenían que seguir una cierta dirección. The master El maestro would lay down what was to be done, decía cuáles eran las directrices de lo que se tenía que hacer, how it was to be done, cómo debía de hacerse, and you had to follow it. y tenían que seguirlo. And if you got out of line,
Y si te salías de la línea, there would be discipline. entonces habría disciplina. And I tell you this morning, Y yo les digo esta mañana the master que el maestro has laid down his plan. ha dado su plan aquí en la He Biblia. has given the direction. Y nos ha dado las direcciones. He does not care what men say. Y a él no le interesa lo que dicen los hombres. He is not interested in what they think. Y no está interesado en lo que digan los hombres. He has given it to us. Porque él nos lo ha dado a nosotros. He loves us. Y él nos ama. He is a good master. Y es un buen maestro. He has provided a way of righteousness for us. Y nos ha otorgado una forma de cómo ser rectos. We are to fear him Y debemos de temerle a él. in love. Y en amor. And we are to be against those things Y tenemos que estar en contra de todas estas which are cosas against him que son en contra de Dios. according to his word. De acuerdo con su palabra. And Job En Job. had all of that. Y Job tenía todo y cada una de estas. He was upright. Él era recto. He was righteous in his sight. Era justo ante los ojos de Dios. Job feared God. Job era temeroso de Dios. As good as he was, Tan bueno como él era, Job feared God. Job era temeroso de Dios. And Job understood sin Y Job entendía el pecado and its consequences. y las consecuencias que trae. And he took care Y él tomó cuidado for himself para sí mismo and his family. y para su familia. Would you and I be careful ¿Seríamos nosotros igual de cuidadosos to fear God de temerle a Dios and to push away from sin? y de empujar el pecado? You see, this is important for us. Entonces esto es importante para cada uno de nosotros. Because if we're going to embrace chapter 7 of 2 Chronicles, Porque si vamos a adoptar este capítulo de Segunda de Crónicas en el capítulo 7 and we're going to follow what it says, y vamos a seguir lo que él nos dice aquí, just with the power of New Life Baptist Church, simplemente con el poder de nuestra iglesia Nueva Vida, we can remove the consequences of the coronavirus podemos remover las consecuencias que pueda tener el virus for the Dominican Republic. para la República Dominicana. Just with the power of a few, Simplemente con el poder de unos cuantos we can turn away podemos quitar esto the wrath of God. por la ira de Dios. Just as the king did Asimismo como lo hizo el rey when Jonah came and preached against the city. cuando Jonás vino y predicó en contra de predicó a la ciudad. The king turned the city from sin, El rey tomó y desvió a la ciudad del pecado, following the things of God, siguiendo las directrices de Dios, and total the judgment of God against that city y trajo el juzgamiento de Dios hacia esta ciudad, was turned away. y todo este juzgamiento fue quitado de esta ciudad. We can do that. Nosotros podemos hacer esto. We should do that Nosotros deberíamos hacer esto, because we are his people porque nosotros somos su pueblo and we have been called upon him y hemos sido llamados hacia Él to live a righteous life. para vivir una vida en justicia y rectitud. Let us pray. Vamos a orar.